Vamos a abordar el tema del Pereira Rosell, porque este hospital atiende a más de 100.000 consultas anuales entre pediatría y maternidad y en los últimos años incorporó cerca de 100.000 usuarios extra, aproximadamente un 21%. Uno de cada 5 niños se atiende ahí. Nacen unos 5.900 uruguayos chiquititos al año en este hospital. Bienvenido, su director, Gustavo Giaquetto. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Cuando asumiste, dijiste que el hospital enfrentaba problemas principalmente financieros. ¿Cuáles Bueno, son los desafíos? Si me sí. permitís, si me pueden apagar la cucaracha, les agradezco. Ah, Adelante. cuando nosotros asumimos, bueno, teníamos una situación económico-financiera que era la situación económico-financiera que tiene ACE hoy, Ujú. y en realidad es un hospital muy, muy grande, ¿no? Ustedes saben que no es un hospital, son dos hospitales, Claro. ¿no? Pues está el Hospital de la Mujer y el Hospital del Niño. eh, y que siempre digo lo mismo, son hospitales macro que tienen dos puertas de emergencia, 3 CTI, o sea, unos servicios transversales que son altamente complejos, ¿no? ¿Verdad? En él se mueven alrededor de 5.000 funcionarios. Es decir, es como, siempre digo, es como una ciudad el hospital. Y bueno, nos basamos en un presupuesto obviamente histórico, ¿no? Que siempre es complejo, que necesitaba actualización, porque bueno, cuando uno va avanzando, los costos se van intensificando en salud, se van actualizando, hay cuestiones de avance tecnológico que hay que ir incorporando, y había fundamentalmente, hay un déficit de inversiones en ese hospital desde bastantes años, desde el 2019 aproximadamente, donde en realidad básicamente las pocas obras que se pueden hacer o que se iban haciendo tienen que ver con el uso correcto de rubros de funcionamiento, si no, la falta de inversiones genera un deterioro, ¿no, verdad? Y una falta de respuestas acordes a las necesidades de los usuarios. O sea, lo que decís es que en el gobierno anterior todas las obras, no sé cuántas también había previstas o algo, pero paró por completo la renovación, digamos, Sí, a mí no me gusta decir, digo que no teníamos inversiones, y esa falta de inversiones o de planificación de inversiones genera un déficit estructural en el hospital. Entonces, a los déficits de mantenimiento de la infraestructura se suman estos otros problemas que hay que afrontar ahora, ¿no, que verdad? cuáles serían prioritarios. Bueno, nosotros creemos que hay dos grandes enfoques. Ahora nosotros vamos a trabajar, o estamos trabajando en un cambio de imagen institucional que implica cuestiones de señalización, de fachada, ¿no, verdad?, de seguridad dentro del hospital. Al mismo tiempo, una pequeña cuestión de adecuación de la planta, porque había áreas de ginecobstetricia deterioradas y áreas de pediatría deterioradas. Estamos recuperando salas para que los usuarios no salgan ¿Eran salas fuera, que no se podían usar hasta este que estaban momento? ¿Por deterioradas y qué? ¿De qué forma? abandonadas y no se utilizaban, y eso genera una baja de unidades de internación, ¿no, verdad? Y a la vez estamos planificando una reforma de todo el ambulatorio, que era una obra que estaba trancada por falta de recursos y que creo que la vamos a poder llevar este año. Va a ser la obra que vamos a poder llevar este año en el hospital pediátrico. Y la gran obra que en realidad estamos proyectando y que dependemos de los recursos presupuestales que nos den, es la transformación de la maternidad. La maternidad es un edificio muy antiguo que tiene bastante deficiencias y que en realidad merece tener una maternidad nueva. Ese es un gran proyecto, una gran inversión que, bueno, es una de las obras que proyectamos ver si se puede concretar. En Es una este obra de largo quinquenio. aliento, porque imagínense que en ese hospital nacen, hoy decían, prácticamente 5.000, 6.000 niños, que son prácticamente el 20% de los uruguayos nacen en el Pereira Rosell. Por lo tanto, es una obra que hay que planificarla con mucha cautela, porque no se puede parar el servicio de maternidad. O sea que tenemos que Claro. hacer obra mientras sigue funcionando, y eso es una cuestión bastante compleja. Y desde hace están contestes que hay que encarar estas obras de infraestructura edilicia Yo creo que para... sí, que sensibilidad hay, que nos pidieron nuestros proyectos presupuestales. Hay que tener claro que el gobierno también proyecta otras obras en el sector salud, en el contexto de ACE, como es el Hospital de la Costa,
y habrá que ver cómo se manejan esas cuestiones para establecer prioridades, ¿no es verdad? Porque siempre los recursos son finitos. Estuvo con nosotros Daniel Olesker y Sí. dijo que la situación de los medicamentos había mejorado, que Sí. medicamentos que no estaban ahora están. ¿El Pereira Rosell está bien en ese aspecto? Sí, el hospital tiene básicamente una farmacia muy importante que abastece a los dos hospitales, pero que además brinda cobertura al primer nivel, ¿no es verdad? O sea, los usuarios que se acercan y que necesitan su medicación. Es una farmacia que da respuesta a usuarios de Montevideo y del interior, es referente. Y en realidad nosotros me parece que lo que había grande era un problema, por un lado, de gestión de los medicamentos, ¿no? Que hace que las compras, que a veces no están centralizadas, ¿no verdad? Y uno depende de compras directas más que de licitaciones que habían caído, generan problemas en los stocks, ¿no verdad? Y a veces generan faltantes, a la vez que obviamente es un rubro de los que tiene más costo en el servicio, ¿no verdad? Porque uno de los insumos y medicamentos son los dos rubros que consumen más en un hospital y en este más todavía. Entonces, aquí se abordaron temas de gestión de medicamentos y a su vez también temas presupuestales, porque obviamente que hay que tener presupuesto para poder hacer las compras, ¿no verdad? ¿Y ¿Y las va a estar tienen? ese presupuesto? Sí, nosotros tenemos una respuesta acorde de los medicamentos, no podemos decir que haya faltantes. Puede ser que alguna cuestión puntual haya ocurrido, pero desde que asumimos ese tema ha sido una de las prioridades que puso ACE y nosotros estamos abocados a trabajar en eso bien y creo que se está haciendo una buena gestión en ese aspecto. En la rendición de cuentas se votó, bueno, un dinero importante para poder cubrir la deuda que se tenía con ACE. ¿Qué parte les corresponde a ustedes? Bueno, nosotros teníamos había una deuda, me parece que yo no quiero hablar de eso ahora porque hay que tener en cuenta que el hospital es la unidad ejecutora más grande que tiene ACE, es la unidad, por esas dimensiones que yo decía, por la cantidad de funcionarios, por la cantidad de usuarios que tiene. eh, Nosotros tenemos que ser referencia para los 270.000 usuarios menores de 15, por ejemplo, con una característica de vulnerabilidad especial, Claro, pero ¿no? ese dinero que ustedes van a recibir por las Sí. deudas que se tenía, ¿compensan de alguna forma Sí, ese déficit? nosotros en estos meses lo que ha ocurrido es que se han actualizado los aportes, ¿no verdad?, de acuerdo al presupuesto que hemos ido teniendo en forma histórica y se han hecho algunos ajustes en función de deudas que se han ido pagando y bueno, esa es la situación. ¿Qué desafíos tiene planteada tu administración, además de, obviamente, atender estas situaciones, ¿no? Digo, de los problemas financieros y actualizar salas, como recién decías, ordenar los medicamentos? ¿Qué desafíos se plantea tu administración? Bien, nosotros cuando asumimos dijimos que, primero que el contexto político marca que la infancia, la adolescencia y las mujeres son una prioridad, por lo tanto nosotros tenemos que ser una de las patas efectoras de las políticas que se aterricen en este sector. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el hospital es un referente, porque el hospital es el lugar donde se conjuga toda la ciencia, porque allí es donde está la Facultad de Medicina, ¿no? Por ejemplo, y es donde se forman todos los recursos en salud para el área, tanto para el área materna, como mujer, como de los niños. Nosotros priorizamos la cuestión de calidad y de seguir manteniendo esa cuestión de que lo que allí se hace es referente para todo el sistema. Hay cuestiones específicas, por ejemplo, tenemos una necesidad de atender de forma diferente a la población más vulnerable, ¿no? Ustedes saben que hay un problema creciente con violencia, ¿no? Con diferentes formas de maltrato, con temas de salud mental, y esos temas son para nosotros también prioritarios, porque esos transversalizan y están en nuestro hospital, y estamos en ese sentido, ese fue un tema que pusimos en la agenda para abordar en forma interinstitucional y tratar de hacer que el sistema de salud se use de la mejor forma posible,
que los chicos que allí permanecen por razones que no son estrictamente biológicas. ¿Unos sino por 200 niños al año puede ser? ¿Está Bueno, bien ese nosotros dato? tenemos, siempre digo que los números son como, porque hay veces que tenemos internados unos 20 niños en el hospital pediátrico y unos 10 recién nacidos que quedan en esa situación de judicialización por distintos problemas sociales. O sea que hay una enorme cantidad de chicos que llegan al hospital como el último recurso y el recurso más importante que le va a dar una respuesta. Eso nosotros lo tenemos que optimizar, estamos trabajando en eso con el INAU fuertemente. Se están buscando políticas concretas, así, Y acciones bueno, concretas sí, para poder que la en realidad justicia tome tiene como como prioritarios. varios puntas, ¿no? En lo que atañe a nosotros, porque después esta cuestión tiene todo un trabajo que no compete al hospital en el Sí, claro. sentido estricto, pero digo, en lo que compete a nosotros hay una pata judicial, que es la que estamos conversando con el Poder Judicial para que los procesos judiciales se aceleren. Tiene una pata de la respuesta de la protección que hace el INAU, que tiene que buscar respuestas concretas para los chicos que tienen necesidades complejas. Es decir, cuando tú decís que la justicia sea más ágil en cuanto a ese niño, esa niña, si va a ir con un familiar o si va a quedar en una dependencia En la de toma INAU. de decisiones, claro, porque nosotros muchas veces en el sentido de la protección llevamos el caso al poder, a la justicia con el fin de que se dictamine quién va a ser el cuidador de ese chico, ¿no? ¿Verdad? Y entonces en ese sentido a veces los procesos, las tomas de decisiones son un poco lentas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, ese es un tema. El otro tema es que el INAU, que está en un proceso, bueno, también sus autoridades son nuevas, tiene que buscar respuestas más ágiles y mayores, son distintas también, ¿no? Es como ¿Verdad? raro decirlo, quedan como viviendo en el Y Pereira bueno, Rosell, sí, están dados de alta sí, y viven en el Pereira Rosell. sí. Y a veces uno tiene que tomar en cuenta que aunque eso genera cierta problemas al sistema y cierta sobrecarga, es el mejor lugar donde están. Entonces, es el lugar que tenemos que priorizar. Ese es un punto. Y el otro es, nosotros tenemos algunos desafíos para seguir siendo hospital de referencia. Tenemos que trabajar sobre nuestra demanda en espera, que esa es una prioridad importante y estamos abordando la demanda quirúrgica en espera, que había demanda atrasada e importante. ¿De cuánto es el retraso? Bueno, depende de la especialidad, pero nosotros teníamos unas 3.000 consultas atrasadas en oftalmología y teníamos un montón de cirugías atrasadas, que lo más grave era la cirugía. Y ya hoy, al día de hoy, hemos ido acotando la lista de los chicos que se operan de cataratas y problemas congénitos oculares a través de jornadas quirúrgicas. Esa lista se ha ido abatiendo y es casi, se va a concretar probablemente un convenio con el Hospital de Clínicas para poder terminar de cerrar la lista de las esperas que no podemos dar respuesta a nosotros por una cuestión locativa. Claro. Hablábamos sobre el tema de los niños, ¿no? Y hay algo que está últimamente sobre la mesa, que es la violencia que están sufriendo los niños como víctimas de enfrentamientos entre bandas delictivas, narcotráfico, etcétera. ¿De qué manera el hospital está viviendo esa realidad? Bueno, varias veces me han preguntado por este tema. Nosotros, en realidad, por supuesto que es un tema que preocupa, que siempre sacude la dinámica interna del hospital y que hace que, además de que obviamente los equipos tienen que prepararse para atender la demanda asistencial que eso genera, que es una demanda especial, tiene que tener otros componentes que tienen que ver con el manejo del estrés laboral en el personal y también con cuestiones, normas de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, estamos intentando abordar eso. En realidad, protocolos de seguridad se están trabajando a nivel de ACE, porque este es un tema que transversaliza Sí, a todo el sistema. Y nosotros estamos generando un protocolo de circulación adentro del hospital, ¿no, verdad? Y un protocolo para poder actuar rápidamente y evitar conflictos internos que hasta ahora no los hemos tenido. Claro, pero la pregunta es, ¿ustedes están visualizando, están llegando niños que ustedes detectan que son producto de víctimas de la violencia, digamos, entre bandas o Bueno, delictivas? esos han sido algunos niños que han ocurrido en los últimos meses, ¿no? Y que sí, es esperable que eso ocurra. O sea, ¿tienen un sistema digamos, de protocolo a accionar cuando reciben un caso de este tipo o se actúa de igual manera? Nosotros recibimos la persona como la persona que es violentada
Y de ahí empieza el abordaje. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde después empiezan los abordajes dependiendo de la situación concreta. O sea, es un hospital que está acostumbrado a abordar situaciones de violencia, y Gustavo, de distintos tipos de violencia. a propósito de lo que estás diciendo y de este tema específico, lo que sucedió en el Clínicas Sí. con el policía nos puso a todos en alerta, ¿no? Y también despertó un poco al sistema de salud en la discusión de cuáles son los protocolos de seguridad y si está bien o está mal que haya seguridad con armas letales dentro de un hospital. Al mismo tiempo se dice, bueno, capaz que llegan delincuentes o hay descompensaciones. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Está bien, está mal que haya guardias de seguridad con armas letales? ¿Cómo debiera abordarse este tema? Lo que tiene, guardia de seguridad tiene que haber Sí, en claro, el nuestros tema son centros las y sobre armas. todo si te muestro, si uno mira nuestro centro que es enorme y que tiene millones de entradas, ¿no? Y, o sea, por eso decía, nosotros estamos mirando ese problema con mucha atención porque durante la pandemia, al tener que establecer un mecanismo de circulación reducida, Sí. restringida para evitar el contagio, se hicieron protocolos de circulación que eran muy respetados y eran muy ordenados. Y eso después se aflojó todo y entonces nosotros tenemos que volver a recuperar un orden en el funcionamiento. Es un hospital enorme. Entonces, seguridad tiene que haber, porque, bueno, porque no solo porque la violencia, porque hay clarísimo. robos, porque hay Está claro. cuestiones, ¿no? Hay, Sí, ocurren por lo en que es el un... edificio, que Es es un lo que vos edificio que hay decías, que es muy grande. vigilar, o sea, nosotros seguridad tenemos que tener. Lo que me parece a mí es que la seguridad tiene que, la gente que trabaja en seguridad tiene que tener protocolos de actuación para y tener cierta capacitación para interactuar en estos sectores, ¿no? ¿Eso lo ¿Verdad? podría dar el Ministerio del Interior Y o bueno, directamente el sistema de salud puede creo que es como... enseñar cómo contener Creo en que es casos como de... una cuestión de doble, me parece que, Ujú. por supuesto que el Ministerio del Interior le corresponde tener capacitados sus funcionarios, pero tiene que haber una interacción más fuerte con los equipos de salud para saber entender de qué estamos hablando cuando hablamos de estas situaciones adentro de un instituto de salud, de un centro asistencial, ¿no? ¿Verdad? Hay que entender el tema. Gustavo, el tema de los servicios privados que se ofrecen en los hospitales públicos, Sí. ¿cómo está la situación del Pereira Rosell? Porque un día sí otro también nos enteramos que de pronto falta complementariedad en el sector público y va el Pereira Rosell y alquila determinados servicios y eso es muy caro para el propio hospital. A ver, nosotros tenemos adentro de nuestro hospital algunos servicios que son financiados por el Fondo Nacional de Recursos, en esa cuestión de IMAES, ¿no? De medicina altamente especializada, que son cuestiones público-privadas, ¿no? Algunas, ¿no? O que son financiadas por el fondo. Por ejemplo, un ejemplo típico es el convenio ACE Pérez Scremini, ¿no? El tratamiento de los niños hemato-oncológicos es un convenio ACE Pérez Scremini, donde ACE pone un montón de recursos, además de la infraestructura, pone insumos, medicamentos, dinero específico, y la fundación pone los recursos humanos, ¿no verdad? Y algunos recursos técnicos. En ese convenio atendemos la población hemato-oncológica. Después, los trasplantes de médula ósea forman parte de una medicina altamente especializada que financia el Fondo Nacional de Recursos para todo el sistema, ¿no? O sea, esa es la lógica de funcionamiento que tenemos. Nosotros otros servicios de medicina privada dentro del hospital no tenemos, ¿no? Nosotros a veces en esta administración se está jerarquizando la complementación público-pública, en el sentido de que, bueno, tenemos un montón de hospitales. Nosotros pertenecemos a la región sur de ACE, y si bien somos el único centro materno-infantil, hay otros centros públicos que a veces tienen cuestiones para prestarnos o para intercambiar, ¿no? Desde equipos, horas anestesia, horas bloque quirúrgico, cuando la situación está saturada, y eso lo estamos tratando de explotar, estamos tratando de incluir en nuestra cuestión de complementación el hospital universitario, que tiene que formar parte de la red, y esa es la lógica con la cual nosotros estamos trabajando. Creo que el sistema se debe, eso es una opinión personal, avanzar en la complementación
público-privada, ¿no? Porque cuando uno mira el hospital está ahí en esa esquina fundamental de Montevideo, pero si uno hace un paneo alrededor, tiene chiquicientos servicios de emergencia, ¿no? Y chiquicientos servicios imagenológicos que en realidad consumen los mismos recursos que muchas veces trabajan en el hospital. Eso genera cierta problema a la hora de distribución de los recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que cubrir la guardia de emergencia del hospital, que es una guardia altamente compleja y qué sé yo, y demanda muchos recursos, y al mismo tiempo tengo otras emergencias alrededor de menor complejidad que consumen también recursos humanos. Y los recursos humanos son finitos, más allá de que haya que tengamos recursos económicos para pagar. Está claro. Entonces, ¿qué hablas? De una complementariedad. Y bueno, eso es lo que me parece que el sistema no ha avanzado desde su creación. Hay algunos ejemplos, pero deberíamos de poder avanzar en complementar, ¿no? No superponer ¿Y hay una servicios. propuesta concreta? Bueno, en este momento nosotros no estamos trabajando en esa línea. Es un diagnóstico. Es una cuestión, por eso decía, es una opinión personal. Creo que la ministra ha hecho también mención a esto. Sobre todo, en Montevideo es importante, pero en el interior también es importante, porque en el interior hay menos recursos, los servicios son... Entonces, me parece que buscar la complementación sería algo bien importante. ¿Le faltan recursos humanos al hospital? El hospital tiene un montón de recursos humanos, pero necesita fortalecerse en áreas que son críticas. Como ustedes saben, nosotros tenemos 2 CTI altamente complejos, que son el CTI pediátrico y el CTI de recién nacidos. Ahí, si bien la parte médica se ha logrado fortalecer y estructurar bien, la parte de enfermería, que es una parte que es un recurso muy especializado y no es abundante en nuestro medio, es un recurso que necesita fortalecimiento. Porque además el personal de enfermería está las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año, no se puede parar enfermería. Y además enfermería se enferma, se certifica. Naturalmente. ¿Y qué porcentaje de incremento de recursos humanos en esas áreas clave crees que sería necesario? Bueno, creo que hay que aumentar como un 20% los recursos que están allí. Que coincide más o menos con el crecimiento de atención del último periodo, ¿no? Sí, exactamente. De usuarios. ¿Cuánto crees, o si lo tienen estudiado ya, que va a descomprimir el hospital de Ciudad de la Costa cuando se concrete? Bueno, el hospital, no sé bien el impacto que va a tener es concreto, porque esos números no te los puedo decir concretos, pero sí saber que el Hospital Pereira Rosell se comporta esencialmente como un hospital montevideano y metropolitano. Entonces, creo que tener un centro en ese lugar va a llegar, puede ser muy importante sobre todo porque ahora nosotros estamos abocados a la contingencia del invierno. Y si bien por ahora venimos, como digo, por ahora, porque no sabemos el comportamiento cómo viene, pero en realidad venimos bien. Siempre en invierno se tensa el sistema, ¿no? O sea, aumentan las consultas en la emergencia, aumentan los ingresos al CTI. Entonces, tener un lugar donde se pueda descomprimir esta carga asistencial creo que puede ser muy importante. ¿Nos vemos en un tiempito? Bueno, cuando cómo no. vayan avanzando en estos proyectos que tienen. Sí, Gustavo, bueno, muchas gracias. Un placer que hayas venido esta mañana a la televisión pública. Nos vamos a una breve pausa. Con los 5 sentidos intactos.